Buen día, el día de hoy les hablaré de la distribución binomial. ¿Qué es la distribución binomial? Es una herramienta estadística que permite calcular la probabilidad de que ocurra un número determinado de éxitos en un conjunto de ensayos independientes. Las principales características de esta distribución es que es un modelo de probabilidad que se utiliza cuando existen dos posibles resultados únicamente, de éxito o de fracaso. El número de ensayos es fijo, la probabilidad de éxito es constante y los ensayos son independientes. Para hallar la distribución binomial, tenemos la fórmula que estamos visualizando en pantalla, donde X significa el número de éxitos que se desean encontrar. La letra N significa el número de ensayos realizados. La letra P, la probabilidad de éxito. Y la letra Q representa la probabilidad de fracaso. A continuación veremos un ejemplo aplicado a la psicología de esta distribución binomial. Es un tratamiento para la depresión. Nos indica que un hospital aplica terapia psicológica a 15 pacientes con depresión moderada. Estudios previos indican una tasa de éxito del 80%. Se desea conocer cuál es la probabilidad de que al menos 12 pacientes mejoren con este tratamiento. Bueno, ya con esta información, entonces procedemos a exponer los datos. En este caso N, que sería el número total de ensayos, sería 15, que es el número de pacientes. X, que sería el número total de éxitos deseados, que sería de 12 a 15, porque nos indica un mínimo de 12. La letra P, que sería la probabilidad de éxito, como nos indica el planteamiento, es el 80%, es decir, 0.80. Y la letra Q sería la probabilidad de fracaso, que en ese caso sería el restante de ese 100%, que sería 0.20, es decir, el 20%. Procedemos a reemplazar los datos con la fórmula que vemos en pantalla, de acuerdo a la información expuesta. Seguimos igualmente el procedimiento y realizamos entonces la búsqueda del coeficiente binomial, que en este caso usamos la fórmula que vemos en pantalla, reemplazamos los datos y nos daría un total de 455 para el coeficiente binomial. Continuamos con el procedimiento y realizamos entonces la operación de las potencias, como vemos en pantalla, entonces ya tenemos ahí los resultados y procedemos finalmente a multiplicar esos resultados del coeficiente con las potencias y nos da el resultado final de 0.2501 para el x12. Realizamos el mismo procedimiento anterior para hallar el x13, 14 y 15 y finalmente sumamos las probabilidades. Ya que hemos realizado el proceso internamente, estos son los resultados. Tanto de P12, 13, 14 y 15, la sumatoria total nos da 0.6481 para un porcentaje de 64.81%. La interpretación psicológica entonces para estos resultados nos indicaría que entonces existe una probabilidad del 64.81% de que 12 o más pacientes presenten mejoría clínica significativa tras completar el tratamiento para la depresión. Estos cálculos ayudan a los psicólogos a evaluar la eficacia de las intervenciones y a tomar decisiones clínicas basadas en evidencia estadística. Recordemos igualmente que en la psicología clínica la distribución binomial puede utilizarse para analizar la efectividad de un tratamiento psicológico y estimar cuántos pacientes podrían mejorar después de una intervención. Por eso tenemos entonces la importancia de la estadística y la distribución binomial dentro de todos los estudios que se realicen en la psicología. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luisa Fernanda Zambrano y hoy vamos a hablar sobre la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidades que se utilizan para modelar el número de veces en que ocurre un evento en un intervalo fijo de tiempo o espacio, cuando estos eventos ocurren de manera independiente y con una tasa promedio constante. ¿Cuándo la usamos? Bueno, la podemos aplicar cuando se encuentran eventos, ejemplo, un número de pacientes que llega a una consulta, cuando los eventos son independientes y cuando ocurre con una tasa promedio constante. Fórmula de la distribución de Poisson. Encontramos P entre paréntesis X es igual a X. Bueno, la P es la probabilidad que el evento ocurra exactamente X cantidad de veces. Encontramos Euler, que es una constante que nos sirve para generar diferentes ecuaciones. Encontramos la Y al revés, que es la lambda, es el número promedio que ocurre el evento en el intervalo. Encontramos la X, que es la cantidad de ocurrencias que queremos analizar.
y la x factorial, que es el signo de expresión. Este factorial es multiplicar el número que nos da con los números anteriores. La lambda es el paso más importante en la distribución de Poisson porque es el que nos representa el promedio más esperado de ocurrencias. Ya con esto podemos calcular las probabilidades. En la distribución de Poisson tenemos un ejemplo aplicado a la psicología, que es el siguiente. La Facultad de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI está desarrollando una investigación sobre las afectaciones psicológicas asociadas al uso prolongado de la educación virtual. Durante un semestre académico, los investigadores observaron que en promedio 6 estudiantes por semestre solicitan atención psicológica debido a síntomas relacionados con estrés, ansiedad, agotamiento emocional o dificultades de adaptación derivadas a la virtualidad. Entonces tenemos que realizando la sustitución en la fórmula que se maneja, encontramos que el número promedio nos dio 10,33%, que equivale a un 8% de estudiantes que están realizando estas intervenciones. Imagina que como psicóloga o psicólogo quieres saber cuál es la probabilidad de que exactamente 3 estudiantes de un grupo presenten altos niveles de estrés académico si los seleccionamos sin reemplazo. Soy Jennifer Cárdenas y para responder este tipo de situaciones utilizamos la distribución hipergeométrica. Es una distribución de probabilidad discreta que permite calcular la probabilidad de obtener un número determinado de éxitos dentro de una muestra tomada de una población finita. Se utiliza cuando trabajamos con poblaciones pequeñas donde la selección se realiza sin reemplazo, lo que significa que cada elemento solo puede ser elegido una vez y la probabilidad entonces cambia en cada selección. Sus principales características son: se aplica a poblaciones finitas o limitadas. El muestreo es sin reemplazo. Los elementos se clasifican en éxitos y fracasos. Y por último, la probabilidad cambia en cada selección. En resumen, la distribución hipergeométrica nos ayuda a analizar situaciones reales en psicología, educación o salud, donde queremos calcular probabilidades dentro de grupos específicos. Muy bien, ahora veamos cómo se expresa la distribución hipergeométrica a través de su fórmula. Tenemos entonces P de X es igual a combinación de K sobre X por combinación de N menos K sobre N minúscula menos X dividido combinación de N sobre N minúscula, donde la N es el tamaño total de la población. La K representa el número de elementos que poseen la característica de interés o éxitos en la población. La N minúscula es el tamaño de la muestra seleccionada. La X es el número de éxitos que se desean obtener en la muestra. Y P de X es la probabilidad de obtener X éxitos. Ahora veamos cómo se aplica esta fórmula en un caso real dentro de la psicología. Imagina que eres un psicólogo investigador y decides evaluar el nivel de estrés académico en un grupo de estudiantes. Para este estudio, seleccionas una población de 25 estudiantes de segundo semestre de psicología virtual de la UDI, a quienes ya se les ha aplicado un test para medir el nivel de estrés académico. A partir de los resultados de este test, se identifica que 10 estudiantes presentan niveles altos de estrés. Luego, decides tomar una muestra aleatoria de 6 estudiantes sin reemplazo. Con base en esto, surge la pregunta de investigación. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de los estudiantes seleccionados presenten altos niveles de estrés académico? Para resolver esta situación, aplicamos la fórmula de la distribución hipergeométrica con los datos del problema, teniendo en cuenta que n es igual a 25, que corresponde al total de estudiantes. K es igual a 10, que son los estudiantes con nivel alto de estrés. N minúscula es igual a 6, que es la muestra que seleccionamos.
X es igual a 3, que es lo que queremos encontrar. Sería entonces la expresión de la siguiente manera. La probabilidad de X es igual a 3, que es igual a la combinación de 10 sobre 3 por combinación de 15 sobre 3 dividido entre combinación de 25 sobre 6. Interpretando, la primera combinación representa las formas de elegir los 3 estudiantes con alto 3. La segunda combinación representa las formas de elegir los 3 estudiantes sin alto 3. Y la tercera combinación representa todas las formas posibles de seleccionar la muestra. Al resolver estas operaciones, obtendremos la probabilidad final. Finalmente, después de realizar los cálculos, el resultado obtenido fue el 30.83%, que nos indica que al seleccionar una muestra de 6 estudiantes de un grupo de 25 evaluados, existe una probabilidad del 30.83% aproximadamente de encontrar exactamente 3 estudiantes con altos niveles de estrés académico. Este ejemplo nos demuestra cómo la distribución hipergeométrica puede aplicarse en investigaciones psicológicas para analizar probabilidades dentro de grupos específicos, cuando el muestreo se realiza sin reemplazo. Hola, mi nombre es Piedad Vera. Imaginen esto, una persona recibe un resultado positivo en un test psicológico y automáticamente piensa que tiene el trastorno. Se preocupa, cambia su forma de actuar, pero ¿realmente es así? En este video les voy a explicar cómo la probabilidad condicional nos ayuda a entender mejor estos casos en el diagnóstico psicológico. Bueno, la probabilidad condicional es básicamente calcular la probabilidad de que ocurra algo teniendo en cuenta información previa. Y es aquí donde muchas personas se equivocan, porque no es lo mismo que un test salga positivo si una persona tiene el trastorno a que la persona realmente tenga el trastorno después de obtener un resultado positivo. Por ejemplo, si un test tiene un 85% de sensibilidad, muchas personas piensan, entonces tengo un 85% de probabilidad de estar enfermo, pero no es correcto. Aquí se está confundiendo algo muy importante, la probabilidad de la prueba con la probabilidad real del diagnóstico. Para entender mejor esto, utilizamos el teorema de Bayes, el cual nos permite calcular la probabilidad real de que una persona tenga un trastorno teniendo en cuenta no solo el resultado del test, sino también la información previa importante, como la prevalencia del trastorno en la población, la calidad de la prueba y la posibilidad de errores. Es decir, no se basa únicamente en si el resultado es positivo o negativo, sino que considera un contexto más completo. En otras palabras, este teorema nos ayuda a actualizar una probabilidad inicial, llamada probabilidad a priori, a una probabilidad más precisa llamada probabilidad a posteriori. Por eso es tan importante en el diagnóstico psicológico, ya que permite tomar decisiones más objetivas y evitar conclusiones apresuradas basadas únicamente en un resultado. Ahora veámoslo con un ejemplo. Supongamos que estamos evaluando fobia social. Sabemos que solo el 7% de la población tiene este trastorno, que el test detecta correctamente el 85% de los casos y que tiene un 10% de falsos positivos. Entonces, si una persona obtiene un resultado positivo, uno pensaría que sí tiene el trastorno, pero al hacer el cálculo, la probabilidad real es solo del 39%. Esto ocurre porque hay muchas más personas sanas que personas con trastorno, por lo que también aparecen falsos positivos. Por esta razón, un resultado positivo no es un diagnóstico, ya que el profesional debe analizar más información antes de tomar una decisión. El teorema de Bayes no reemplaza el juicio clínico, lo hace más profesional. Muchísimas gracias.